Creciendo en gracia, el gobierno de Dios en la tierra presenta Resumen de Calqueo 2012. Primera parte. Las instrucciones de Jesucristo hombre para su amada en las naciones. Rumbo a Armagedón. Bendecidos y bienvenidos. Corpo de glória, revestido de inmortalidade. El tema es la usurpación papal. Vamos a comenzar con Gálatas capítulo 1, verso 18. El apóstol Pablo dice: después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces yo pienso que en ese diálogo que ellos tuvieron, ahí Pablo le presentó, me imagino que le dijo: Pedro, mira, viene un gobierno separado al gobierno secular. Se va a establecer ahora, después que Cristo murió y resucitó, comienza un gobierno. Y entonces parece que Pedro le dijo: ¿y qué papel jugamos nosotros los 11 apóstoles? Y yo, bueno, no, porque yo voy a ser el que dirijo ese gobierno, porque esto es un gobierno para los gentiles. Y entonces, ¿y qué evangelio se va a predicar? Bueno, se va a predicar no el de ustedes, porque el de ustedes caducó cuando Cristo murió y resucitó. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que es lo que practica Pedro, ¿no? El judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a quienes. Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, Pedro. En otras palabras, tenemos la evidencia de que a Pablo lo escogieron para nosotros los gentiles. Sin embargo, si usted es honesto, usted ve que se nos ha predicado poco de lo que pertenece a los gentiles. Más bien se nos ha mezclado todos los dos evangelios, la circuncisión y la incircuncisión. Por eso es que a nosotros a veces nos acusan de que por qué nosotros solo enseñamos a Pablo. Bueno, la respuesta está que si somos gentiles, pues entonces Pablo es el único que le habla a los gentiles. Y está escrito. Dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre para que vaya a predicar a Jesucristo entre los gentiles. Pues quiere decir que Pablo es el enviado a nosotros los gentiles, no Pedro. Yo imagino que Pedro le hizo todo tipo de preguntas. Bueno, ¿y qué tú le vas a decir a los gentiles? Me imagino que una de las cosas es, bueno, que con una sola ofrenda están perfectos. Y bueno, ¿y los vas a bautizar, verdad? No, porque Cristo no me envió a bautizar. O sea, que los gentiles no tienen que bautizarse, no porque son un rito judío, Pedro. Ahora, en el verso 7 comienza lo que ya nosotros hemos hablado antes. Mira, capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Es importante notar, o sea, las personas hoy en las iglesias no leen eso. Ellos no lo notan. ¿Cuántos de ustedes leyeron y entendieron eso antes de llegar a este ministerio? No se explica. La gente piensa que Pedro y Pablo eran cristianos, que era el mismo grupo. Pero no, eran dos evangelios diferentes. Uno circuncisión y otro incircuncisión, que es muy diferente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro: ahora es delante de todo. Primero fue cara a cara, pero no hizo caso. Ahora delante de todo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Los apóstoles no eran cristianos, ellos eran judaizantes, porque el evangelio que ellos predicaban era circuncisión. A ver si me pueden entender.
que lo que hace nuestro ministerio es dividiendo la circuncisión de la incircuncisión para que seamos masa limpia, para que haya pureza en el cristianismo. No puede haber con los dos apostolados. Tiene que ser el apostolado de Pablo el que te lleva a entender la verdad del evangelio que el Dios del cielo predestinó para nosotros los gentiles. ¿Y quién era Pedro? Un hombre que obligaba a los gentiles a judaizar. Un hombre que mintió. Yo estoy seguro que la conclusión de Pedro fue esta. Mira, si nosotros no sacamos del medio a este hombre, nos van a eliminar a todos nosotros y se va a quedar él con los gentiles, con el evangelio de los gentiles. Yo acuso por este púlpito, declaro palabras escritas históricas, quienes le dieron muerte a Pablo en Roma fue Pedro, Juan, Jacobo y los demás ancianos. Y lo hicieron con maldad en sus corazones para predicar un falso evangelio a todos los gentiles, y por 2000 años han engañado, han embrujado con un falso evangelio a todo el pueblo gentil. Esa es mi posición como presidente mundial de la gracia. Esa es la posición de nuestro ministerio. Revestido de inmortalidade. Quiero decirles a ustedes jóvenes que cuando mamá o alguna persona siempre tienen que tener su oído presto a la voz del ángel. No somos nosotros los que queremos imponerles algo, sino que simplemente como ángeles les hablamos. Tienen que aprender a escuchar bien la voz del ángel, porque tenemos que ser obedientes. Vivan su libertad, pero sanamente, no en rebeldía, no en desobediencia, sino que simplemente sin frecuentar lugares que no deben, sin tener amistades que el mismo ángel les dice que se aparten, y a veces no lo hacen por cualquier situación, ¿verdad? Y que siempre escuchen la voz del ángel, y cuando mamá les diga algo, presten atención para que no pasen ninguna leve, ¿verdad? Así es, Cristi. Así es. Ahora, obispo, ¿les puede dar un consejo a todos los jóvenes? Sí, Pamelita, más que un consejo, es decirle la voz de nuestro Padre. He comprendido, mi Dios, que en mi vida siendo tú. ¿Y qué quiere decir con esto, apóstol? ¿Qué yo debo hacer? ¿Entrar en un espíritu de miedo? No. Simplemente cuando tú organizas los pensamientos, pues no debes estar donde no debes estar. Porque puedes irte a la nube antes de tiempo y sigue la transformación en pie para ti. Pero la muerte es ganancia cuando tú eres un siervo inútil, o cuando tú eres un siervo, cuando tú no estás haciendo cosas útiles para el reino. Ahí, cuando tú eres un irresponsable, la muerte es ganancia. Pero cuando tú eres una persona útil, que estás trabajando para el reino, que estás dando testimonio, que andas en buena salud, que andas en un buen testimonio, entonces no te necesitamos en la nube, te necesitamos acá abajo con nosotros. He comprendido, mi Dios, que en mi vida siendo tú. Fíjate que ya la ley y el pecado no hace falta para disciplinarnos, sino que cada uno lleva su propia carga y cada uno sabe que lo que está sembrando va a cosechar. O sea, nosotros tenemos que disciplinar y ordenar los pensamientos de tal forma en saber que lo que tú estás haciendo actualmente, tarde o temprano lo vas a cosechar. Pero nosotros, los que andamos bajo la regla
de la siembra y la cosecha. El ángel está agradado de ti, bendecido. He comprendido, mi Dios, que en mi vida sendo corpo de glória, revestido de inmortalidade. Palabra, hoy tenemos una palabra difícil de explicar. Es difícil de explicar, pero vamos a tratar de explicarla nosotros. Para Pablo se le hizo difícil. Así que busquemos en el libro a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer del verso 7 al 10. Todos con Biblia, por favor. Dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, diga, aprendió la obediencia. Ese es el tema de esta noche, aprender obediencia. Porque tú y yo tenemos que aprender obediencia también. Eso se aprende. Eso no se sabe, pero se aprende cuando tú vives en un cuerpo. Y vamos a hablar cómo aprender. Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿De qué? La salvación tuya es ¿qué? Eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cómo Cristo aprendió obediencia? Siendo tentado en todo. Siendo tentado en todo. Él aprendió obediencia porque él fue tentado en todo. Entonces, ¿qué sucede? Que él aprendió obediencia, oye esto, atiende. Él aprendió obediencia para ser autor de eterna salvación. Ahora, tú tienes que aprender obediencia no para salvarte, porque ya él ejecutó ese acto. Tú tienes que aprender obediencia, ¿tú sabes para qué? Para que le agrade y para que puedas reinar en vida. Para que vivas bien. ¿Tú sabes lo que tú vivir bien hoy en día con un cuerpo como el que tú tienes puesto? Oye, a mí me ha costado. Yo he tenido que aprender obediencia a través de un sinnúmero de situaciones en los días de mi carne. Uno aprende. Usted no ve que la experiencia que uno tiene en nuestro cuerpo físico es para que tú aprendas. La idea es que tú no entres en culpabilidad tampoco. La idea es que tú digas, caramba, yo no estoy caminando bien. Señor, permíteme aprender obediencia a través de todas estas debilidades, todos estos tumbos que yo he dado. Enséñame. Es largo y tendido el camino. No es fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque después que tú aprendes, lo que te viene es un reinar en vida, que es envidiable. Porque tú vas a caminar como pocas personas caminan cuando tú aprendes obediencias. Así que no es tiempo que tú comiences a llorar por las cosas que te han sucedido. Más bien es tiempo de tú aprender obediencia en lo que te ha sucedido. Y que tengas paciencia, que tu esposa tenga paciencia contigo y tu paciencia con tu esposa y con tu hijo y con la hija y buscar la unidad de entenderse a ver cómo aprendemos. Que tú puedas decirle a tu esposa o a tu esposo, espera un poquito más, que estoy llegando. Estoy aprendiendo. No has perdido el tiempo en todo lo que me has soportado. Estoy aprendiendo obediencia. Es tiempo de tú madurar en la fe y allá cada cual aprenderá de su tribulación. Cada cual ejercerá paciencia en diferentes tiempos. Porque si tú juzgas a alguien, hay mucha probabilidad que el ángel de esa familia te haga pasar por lo mismo a ti más tarde o peor. Tú no ves que cada uno aquí tiene su propio ángel. Tú tienes tu propio ángel que él te va llevando y él conoce todos los pasitos tuyos. Y entonces él te va disciplinando. Lo dice así, al que él toma por hijo, corrige, disciplina, aún azota, te va llevando en tu experiencia personal.
Y tú tienes que estar atento a la voz de ese ángel que te habla aquí, mira, en la mentecita. Tú oyes una vocecita. Si no aprendes obediencia, eres un desastre. No puedes disfrutar esta vida. No puedes hacer nada. Eres un desastre. Porque es que no has aprendido obediencia. Eres salvo, eres hijo de Dios, en desastre. Reinando en desastre. Tú tienes que reinar en vida. Tú tienes que estar bien. Tú tienes que prosperar. Imagínate, si no prosperas, entonces eres un pobre desventurado que siempre está luchando. Si no aprendes obediencia, no sabes sanarte. Siempre estás enfermo, siempre. Y enfermo, y enfermo, y enfermo, y enfermo. Y no gobiernas en tu boca, siempre tienes mala confesión. Siempre te estás quejando y gritando y haciendo, porque es que no reinas en tu boca. Si no aprendes obediencia, no tienes buen proceder. Lastimas a la gente. Mira tú, salte de aquí. Mira, yo llegué primero, ¿qué tú haces? Cálmate, chico. Pero hay gente así, gente que no reina, viven nerviosos, tú sabes. ¿Qué es lo que te pasa? No tienen modales. Tú no ves que no han aprendido obediencia en nada. Tú tienes que tener un caballero, una dama, que sepas tratar con decencia. Saber escuchar, no que te estén hablando y tú, calme, préstame el micrófono. ¿What? Hay que aprender obediencia para todo. E assim reinamos em vida. Corpo de glória, revestido de inmortalidade. El que me quitó el velo, me aclaró misterios, me mostró mi verdadera identidad, renovó mi mente y edificó mi mente, se llama José Luis de Jesús Miranda, y me siento orgulloso de él. No me avergüenzo de ti, no me avergüenzo, papá. Qué tremendo. Mire, y mira el carácter de Dios. Dios crea al hombre. Amada, mire qué tremendo. Qué lindo entender la mente de papá. Dios crea al hombre y después Dios mismo que dice, no, Dios podía crear al hombre perfecto y todo eso no va a pasar. Y luego manda la inundación. Dios hace como se le da la gana. ¿Y cuántos se van a salvar? 8. Con 8 yo funciono. Mire, entraron más animales que personas. Muchos animales. Mire, fueron más juiciosos el caballo y la vaca, que creyeron más. ¡Qué tremendo! Pero ese es el decreto ¿de quién? De papá Dios. Y Noé esperó y lo llamaron, pero juicioso. Dios me dijo eso y yo lo hago. Persígame. Mire, así los hijos se hubieran quedado por fuera, la esposa, chao, nos vemos, pero yo me subo al arca. Hello. Mire, mire, aquí entre nosotros, no le vaya a decir esto a nadie, pero de esas personas que le sacan en cara hoy en día a nuestro Padre, que el conteo, que no llegó, que se demoró, que esa falta de respeto, si estuvieran en el tiempo de Moisés, lo mismo les hubiera ocurrido. Lo mismo, hubieran estado allá protestando. ¿Cómo es esto? Que nos ponen un conteo acá y esta vaina. Moisés, que póngase serio. Sí, ¿saben por qué? Porque la gente no, hay personas que no tienen temor reverente a Dios. Conocen mucha Biblia. Eso es google.com, eso es. Sí. Pero es que aquí no se trata de eso. Nosotros le servimos a papá con temor reverente. ¿Y Moisés qué? Diga, se tardó. Diga el que está a su lado, Moisés se tardó. Y entonces, miren lo que sucedió. Ya vamos a ver el verso siguiente, que está tremendo. Pero yo me imagino a unos personajes allá diciendo, oiga, ¿qué hacemos acá? El hombre se tarda, mire lo que es, y nosotros acá nos deja aquí esperando. Me parece que esto no está bien.
¿Y tú qué crees? Porque ahí comienzan los opinadores, ¿no? Entonces, no, yo como que estoy de acuerdo contigo. Y otro va pasando, ¿de qué ustedes hablan? No, pues Dios me habló anoche. Ah, ¿Dios le habló anoche? Sí. Dios me habló anoche y me dice que Moisés ya no es Dios. Moisés era Dios cuando subió al monte. Ya Moisés no es Dios nada. Y entonces, ¿qué hacemos, muchachos? No, ¿usted qué opina? No, yo opino. Hay personas así. ¿Y usted qué verso tiene ahí? No, Dios me dio este verso. Y a usted este, yo tengo este. Como cuando uno cambiaba caramelos en la escuela. ¿Sí? Entonces, usted, no, esta yo la tengo. Usted cámbieme por... Nosotros nos mantenemos solo y exclusivamente en las instrucciones que nos ha dado José Luis de Jesús Miranda. Gústele a quien le guste. Moléstele al que le moleste. No, es que papi no leyó el verso siguiente y yo lo tengo, está a la machera. No me interesa. A mí me interesa el que él dijo. Y entonces el hombre le dijo al otro, oiga, eso, entonces ya no él es Dios. No, él ya no es Dios. Él fue Dios hasta ahorita y todo el asunto, pero ya, oye, pues busquémonos otro Dios. ¿Cómo le parece un becerrito? Uy, un becerrito, mire. Yo tengo un modelo de becerro, yo lo diseñé anoche. Mire, nos trabaja. Y de ahora en adelante, Moisés, nada, vamos a buscarnos un buen becerro. Sí, seguro. Aarón, venga. Y Aarón se metió en la vaina. Lo arrastraron ellos. Le pasó lo de Bernabé. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y entonces se metió en el asunto y tráigame los zarcillos, los anillos, pin, pin, y el becerrito.com. Oye, qué bonito el becerro. ¿Sabe qué pasaba? Ellos no contaban con que todo estaba fríamente calculado por Dios. Y Dios estaba hablando con Moisés y tenía unas cámaras acá, una pantallita, y miraba lo que pasaba allá. El ángel de la confusión estaba trabajando ahí lindo. Estaba ahí, una fiesta que hizo el ángel de la confusión, bella. Y los confundió a todos cuando bajó Moisés. ¿Qué pasó? Entonces, en todos los eventos que Dios ha establecido y proféticamente se han cumplido, y hay otros que están por cumplirse, dentro de eso la transformación, conllevan una ¿qué? Una espera. Diga, una espera. Diga conmigo, yo me declaro una virgen sensata, que guardo la unidad, que ando sometido en la edificación de papá. Recibimos tu transformación. Gracias, papito. Te amamos. ¡Abba, Padre! Corpo de glória, revestido de inmortalidade. El ángel que nos sirve. Eso de estar pidiendo la ayuda a Dios. Dios, cuida mi carro. Dios, cuida a mi nene. Dios, cuida... No, él está en su reposo. Son los ángeles asignados a tu vida. Cada uno de nosotros tiene un ángel. Y ese ángel, imagínate, que tú no puedes funcionar. Sí. O sea, como ser humano, en un pacto de gracia, tú no puedes. El ángel tiene que intervenir constantemente en tu vida. Vamos a Isaías 46, el verso 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois traídos por mí desde el vientre. Ahí comienza el ángel en tu vida, desde el vientre. Dice, y hasta las canas os soportaré yo. Entonces después dice, mira, a ese bendecido que yo llevé y traje y cuidé, yo le hice cosas, le hice pasar por cosas. Y tienes que quedarte donde te tiene el ángel, donde tú ves que es ahí. Si te sales de ahí. Por eso es que esto es un ministerio de actitudes. Tu actitud. Tu actitud. Tú no ves que Satanás, el daño que hizo fue en las actitudes. Por eso Jesús dijo, mira, Moisés dice que con desearla, que con cometer adulterio muere irremisiblemente. El pacto que yo traigo es más fácil, pero más exigente. Con solo mirarla, ya ejecutó el acto. Sin hacerlo. Porque entra la iniquidad. Y iniquidad no es pecado, iniquidad es lo que viene antes de pecar. Entonces, esto es actitud.
Sí, está la malicia, está la iniquidad y está el acto llevado a cabo. Y con eso es que el ángel está tratando contigo. Cuando el ángel ve que tú estás maquinando algo, nadie lo sabe, pero el ángel te ve. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No os conforméis a esta sociedad, a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y es perfecta. Pero tiene que renovarte. Y renovación significa volver al estado donde tú fuiste creado, siendo conocido como fuiste conocido. En tu identidad ángel. Y el ángel pendiente. Ay, tú no te le vas a escapar. Por eso es que tú estás salvo para siempre. Porque si tú pudieras salirte de esto, el problema es que los que ya vienen alambrados desde fábrica no se pueden salir. Aunque quieran. Y ustedes son un pueblo especial. Pero hay que disciplinarse, hay que aprender, hay que darle ejercicio a los sentidos. Porque viene un gobierno muy excelente para tú estar, tú sabes. Lo que viene es grande, cosas que ojo no vio ni oído yo. Y hay que ponerse las pilas bien puestas. Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Guárdate delante de él. Y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. Ay, Padre. Diga, ese es mi ángel. Diga, yo tengo un ángel. Y él está dispuesto a hablarme. Y cuando me habla, yo obedezco su voz. Y es mejor que me hable, porque si no me habla, estoy a la deriva. Pero si es que te está hablando ahora. Te está hablando. Ahora yo te digo, es imposible un espíritu como tú, con un cuerpo como el que tú tienes, vivir sin el cuidado angelical. No sobrevive. Eso es así. Padre.